Ono y seguramente muchos de ustedes la conocen principalmente por haber sido la pareja de John Lennon y también porque muchos la consideran como la gran culpable de la separación de los Beatles. Sin embargo, Lennon y Ono se conocieron hasta 1966, es decir, 2 años después de que los Beatles dejaran de tocar en vivo. O sea, tal vez sí tuvo cierta influencia en la decisión final de la ruptura del grupo, pero probablemente la japonesa no fue tan determinante en la separación como se dice. Así que el día de hoy hablaremos principalmente de quién fue realmente Yoko Ono y empezaremos por esta pregunta: ¿qué fue lo que realmente ocasionó la separación de los Beatles? Fueron varios los factores que llevaron al grupo a diluirse. Entre ellos se puede destacar su creciente desarmonía como banda, sus diferencias artísticas, también el cierre de sus giras, ya que después de que la banda dejó de salir de gira, cada uno de los músicos en un grado u otro comenzaron a perseguir su propia autonomía musical, además de sus presiones financieras, anímicas y legales ocurridas a partir del deceso de su manager Brian Epstein, quien falleció en 1967 por una sobredosis. Y es que él fue uno de los personajes más influyentes del grupo, incluso fue popularmente conocido como el quinto Beatle. Trabajó para mantener la cohesión del grupo, ofrecía mediación si había algún conflicto y sobre todo manejaba sus finanzas. Entonces, la ausencia de la supervisión de Epstein y la inexperiencia de los miembros de la banda como hombres de negocios crearon una aventura caótica inesperada. Así que su papel nunca sería reemplazado y la falta de liderazgo y representación sería uno de los factores determinantes para la disolución de la banda. Paul McCartney quiso asumir un liderazgo, pero los otros 3 integrantes de la banda consideraban que era excesivamente autoritario y se unieron en contra de él para frenar cualquier decisión que quisiera implantar. Su individualismo acabó con sus relaciones, especialmente causó estragos entre la relación que había entre John Lennon y Paul McCartney, además de que Harrison emergió como un compositor y productor competente. Sin embargo, fueron rechazadas la mayoría de sus ideas para nuevas canciones. En consecuencia, comenzó a sentirse frustrado y esto lo llevó a la enajenación y resentimiento hacia el resto del grupo. Ahora, Yoko Ono y John Lennon se conocieron hasta 1966, cuando ella tenía una relación y él estaba todavía legalmente casado con Cynthia Powell. Por su parte, Yoko Ono tuvo 2 esposos antes de conocer a Lennon. A partir de ese momento, los dos rara vez se apartaban, incluso cuando Lennon estaba trabajando con el resto de la banda en el estudio. Esto violaba un previo acuerdo de la banda de no permitir la presencia en el estudio de novias o esposas de los miembros. Sin embargo, como el capricho artístico de Lennon con Ono creció, él quiso que la presencia de Ono fuera permitida en las grabaciones y así fue. Con frecuencia, Ono hacía comentarios o sugerencias en el estudio de grabación, lo cual solo sirvió para incrementar el descontento. Oigan, chicos, ella es la linda Moko Yono. Es una delincuente artística y tiene en la mente planes brillantes que deberíamos intentar. Y bueno, la verdad es que Yoko Ono a partir de ese momento es conocida principalmente por su vínculo con Lennon. Pero ella ya era una artista mucho antes de que Lennon se enamorara de ella. Es más, se dice que fue su creatividad la que embelezó al hombre. La verdad es que ella ya tenía cierta trayectoria. Fue sumamente controversial en la década de los 60s. Formó parte del movimiento vanguardista y a pesar de pertenecer al mismo circuito de artistas como Marcel Duchamp, Peggy Guggenheim, and John Cage, a menudo su trabajo fue denostado por la crítica. Como mujer con ascendencia asiática, Ono fue víctima de comentarios misóginos y xenófobos, que parecieron funcionar como cimiento para el mito de la ruptura de la banda. Su fuerte presencia en cada aparición pública pareció alimentar el estigma de mujer manipuladora. Así que bueno, en este punto vamos a hablar de quién fue realmente Yoko Ono. Nació en Japón en 1933 en una familia adinerada. Creció principalmente en Tokio y a los 4 años ya estudiaba en una de las mejores academias de arte y música de Tokio, de donde desde muy temprana edad dio visos de gran virtuosismo. Además de niña, escribió poesía y recibió formación clásica en piano y voz, lo cual podría indicar que antes de que naciera Lennon, ella ya sabía tocar el piano. ¿Bailas? ¿Cantas? Se mudó con su familia a Estados Unidos, pero pronto volvieron a su patria en 1941, por el incremento notable del sentimiento anti-japonés en el país norteamericano, mismo que fue fomentado incluso desde el gobierno a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese tiempo sobrevive al bombardeo que devastó Tokio en marzo de 1945. Otro dato que me pareció muy interesante es que fue admitida en la Gakushuin University, creo que así se pronuncia, como la primer mujer estudiante de filosofía. En
institución conoce el existencialismo, el marxismo y otras disciplinas filosóficas, además de ideas pacifistas. Pero transcurridos 2 semestres abandona la universidad y se muda con su familia a Nueva York, donde se matricula en el Sarah Lawrence College, especializándose en composición y poesía contemporánea. Aunque luchó por encontrar un nicho artístico, nunca se graduó. En su juventud en Nueva York tuvo 2 maestros de música que influyeron de forma muy significativa, Lamont Young y John Cage, quienes marcaron en ella aspectos musicales orientados al minimalismo, la desarticulación del lenguaje y finalmente a su incursión en el movimiento Fluxus norteamericano. Fluxus es un movimiento de artistas de distintas disciplinas que surgió a principios de los años 60 y su nombre alude al fluir, a lo que fluye. Esto tiene que ver con la idea de que el arte puede ser cada acción todo el tiempo. Todo es arte, un arte efímero como la vida misma. Gran parte de la obra de Yoko trata de temas como la libertad de pensamiento, la paz, la lucha contra el racismo, el sexismo y la valoración de las pequeñas grandes sensaciones cotidianas. En 1956, Ono se casó con Toshi Ichiyanagi, un estudiante de composición japonés, a través del cual comenzó a forjar una conexión con el mundo del arte de vanguardia en la ciudad de Nueva York. Más tarde, Ono creó piezas de arte conceptual sencillas que fomentaban con imaginación y que requerían de la participación interactiva. Muchas de las obras que creó durante este tiempo existieron como instrucciones escritas para que otros las llevaran a cabo. En algunos casos simplemente era para reflexionar. Por ejemplo, en el 66 presenta su exposición individual Unfinished Paintings and Objects, de la cual destaca la pieza Ceiling Painting, pieza interactiva que consta de una escalera pintada de blanco y una lupa atada a un marco de cristal, colgando encima de la primera. La obra está pensada para que el espectador suba la escalera y tome la lupa. Si esta es colocada en el espacio indicado del lienzo del cual está suspendida, se podrá observar la palabra Yes. Este es un asalto. ¿Quién está detrás de esta revolucionaria técnica? Adepta del arte conceptual, en el cual las ideas son el motor y la esencia de la obra de arte, pudiendo llegar a ser incluso más importantes que su forma física y el empleo de técnicas de realización. El arte conceptual, el contenido, el mensaje, el estímulo al pensamiento y la crítica son ya por sí mismos el arte. Yoko Ono llegó al punto de organizar conciertos en los cuales el público tenía que imaginarse la música. ¿Qué? Lo cual me recuerda bastante al performance 433 o 433, justamente de John Cage. And now, a performance of John Cage's 433. Compuesta en 1952 para cualquier instrumento o combinación de instrumentos, la partitura indica a los intérpretes que no toquen sus instrumentos durante la duración de la pieza en los 3 movimientos. Como lo indica el título, la composición tiene una duración de 4 minutos y 33 segundos y esta es marcada por un periodo de silencio, aunque los sonidos ambientales contribuyen a la interpretación. En las artes visuales fue parte de movimientos artísticos que buscaban transformar el arte en un producto anticapitalista, no atesorable o coleccionable, abiertamente participativo y con resoluciones de acuerdo con la situación de contexto donde se generaba la pieza, siempre y desde un principio con el tema de la mujer liberada. Después de una estancia en Japón entre 1962 y 1964, tiempo durante el cual se casó con el cineasta Anthony Cox, continuó construyendo su reputación en Estados Unidos. Para la pieza escénica Cut Piece de 1964 se sentó pasivamente mientras un público, por invitación suya, cortaba con tijeras partes del vestido que llevaba. Con sus connotaciones de violencia sexual, la obra fue reconocida más tarde como un hito del arte feminista. En 1966, Ono se mudó a Londres, donde junto con Cox comenzó a hacer películas. Y bueno, como ya se mencionó, ese mismo año conoció a Lennon en una exposición de su obra en una galería de Londres. Lo cierto es que Ono introdujo a Lennon en un tipo de práctica artística que más tarde se conocería como performance. Esta se enmarca dentro del arte dramático, pero está a kilómetros de distancia de una puesta en escena convencional. El performance requiere de la presencia de espectadores para llevar a cabo sus obras. Es una forma artística que combina elementos de las distintas disciplinas artísticas
artísticas como el teatro, la música, las artes visuales y la danza. Y la verdad es que Yoko Ono definitivamente no es la única. Seguramente muchos de ustedes han visto performance y creerán que son bromas o chistes de mal gusto, pero no es así. Después, con su tercer esposo, John Lennon, literalmente formaron un comando estratégico equitativo que poetizó con su arte visual musical las protestas contra la guerra de Vietnam, dando un mensaje pacifista con un alcance global. También marcharon codo a codo con activistas, intervinieron en muchas protestas y cobijaron muchas causas sociales y filantrópicas, siempre a favor de la paz y de los más vulnerables y excluidos de la sociedad. A tal grado que irritaron al gobierno de Nixon. Incluso nadie se hubiera imaginado que esta pareja le ganaría un juicio de extradición al gobierno de Estados Unidos. ¡Cielos, qué macizo! En 1968, los dos comenzaron a colaborar en películas y grabaciones experimentales. Los Bet-ins de 1969, de una semana de duración de la pareja en Ámsterdam y Montreal, en los que abrieron su habitación de hotel a la prensa en un esfuerzo de promover la paz mundial. ¡Quiero una cerveza, Mo! Yo quiero una ciruela flotando en perfume, en un sombrero de hombre. Ahí tiene. Uno de los videos más famosos fue el de 1972, cuando Chuck Berry y John Lennon actuaron en el Mike Douglas Show. Este video es famosísimo porque incluso apagaron su micrófono, sin embargo, ella siguió en lo suyo. Pero en el resumen de su pieza vocal para soprano presentada en 2010 en Nueva York, donde aparece Yoko Ono agarra un micrófono instalado para la ocasión y se pone a gritar durante unos minutos, explica que se inspira en la cultura japonesa, donde las mujeres son calladas y sumisas. Toma como base el dolor del parto, pero lo extrapola con la idea de liberación, de soltarlo todo en una sociedad que nos asfixia. Es decir, las mujeres en Japón debían guardar silencio, y el único momento en donde una mujer gritaba con todas sus fuerzas era en el parto. Es por eso que en su performance ella busca la libertad que nunca tuvo, el ser libre, el poder gritar, y a esto se le atribuye su peculiar forma de canto. En realidad, aunque ella grita sola, la obra es participativa, ya que contiene las siguientes instrucciones al público. Grita contra el viento, contra la pared, contra el cielo. El estilo de canto de Yoko es un artificio antiguo en la distorsión de la voz. Este se ubica en la tradición gagaku. Se caracteriza por sus largos cantos lentos y su mímica coreográfica. Entonces, el gagaku es el arte escénico más antiguo de Japón, donde en ocasiones se articula la voz en sentido gutural. Lennon, sin inmutarse, se embarcó en una carrera musical con Yoko Ono, con la Plastic Ono Band. Ono y Lennon se retiraron a la vida privada tras el nacimiento de su hijo en 1975, pero volvieron a colaborar en el Double Fantasy en 1980. Lamentablemente, en diciembre de 1980, Lennon fue asesinado a tiros por un fan trastornado. A la muerte de Lennon, Ono trabajó en varios monumentos conmemorativos y supervisó la publicación de parte de su material inédito. Y bueno, ya para terminar, quiero decir que aunque a simple vista no se note, Ono sí tenía un mensaje que dar. Desafió al orden patriarcal y machista japonés de una manera bastante peculiar. Así que sí, lo que hace tiene un hilo conductor. Nos podrá gustar o no, pero así es. Yo no digo que está bien, yo no digo que está mal, simplemente es lo que es y punto. Así que, aunque muchas veces los actos artísticos parecen sacados de una comedia absurda, en realidad contienen poderosos mensajes que no todos podemos ver, pero que no necesitan ser entendidos por todos. En fin, creo que este siempre ha sido un tema polémico, pero para ser honesta, a mí sí me pareció muy interesante y espero que a ti también. Son cosas que pasan, son cosas que existen y al final de cuentas no le hacen daño a nadie. Me despido, pero no sin antes recordarles que si les gustó este video, les pareció un poquito interesante, por favor no se olviden de dejarme un like, suscribirse, activar las notificaciones, ni de compartir, tampoco de seguirme en todas mis redes sociales, se los agradecería muchísimo, sobre todo en Instagram, que es donde me mantengo un poquito más activa y podemos ser amiguitos. Nos vemos en un próximo video, los saluda Gato Negro, bye.